Si estás viendo esto, quieto. Algo dentro de ti acaba de reconocer una frecuencia que no buscabas, pero que te ha estado rastreando desde antes de que nacieras. No llegaste aquí navegando por casualidad entre miles de vídeos. Llegaste porque tu campo ya estaba vibrando en la misma longitud de onda que esta transmisión, y cuando dos frecuencias coinciden, el encuentro es inevitable. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay una pequeña alteración en tu pecho, un ajuste mínimo en tu respiración, como si algo en ti dijera, esto es lo que vine a escuchar. No lo ignores. Esa señal es la prueba de que este mensaje no te buscó hoy, te ha estado esperando en el punto exacto donde tu línea de tiempo debía cruzarse con él. Hay personas que pasan años buscando respuestas, acumulando técnicas, consumiendo contenido tras contenido, y nunca encuentran lo que necesitan. Y hay otros, muy pocos, que dejan de buscar y son encontrados. Tú perteneces al segundo grupo. Lo sabes porque algo dentro de ti ya dejó de resistirse. Este no es un vídeo más para agregar a tu lista de reproducción o para guardar y olvidar. Este es el punto de quiebre que tu yo futuro organizó para que cruzaras ahora, en este instante específico, antes de que siguieras moviendo la rueda en la dirección equivocada. La frecuencia que te trajo aquí no opera desde tu voluntad consciente. Opera desde un nivel más profundo, desde el campo mismo que sostiene tu identidad, y cuando ese campo decide que es el momento de realinearse, no pregunta, simplemente mueve las piezas. Piensa en esto, ¿cuántas veces hoy tocaste tu pantalla sin intención clara? ¿Cuántos clics, cuántos deslizamientos, cuántas pausas antes de llegar aquí? Si realmente fuera azar, las probabilidades de que este vídeo específico, con estas palabras exactas, apareciera frente a ti en el momento justo en que tu mente estaba lista para recibirlas, serían astronómicamente bajas. Pero no fue azar. Fue resonancia. Tu frecuencia interna ya estaba emitiendo una señal, aunque no lo supieras, y esta transmisión respondió a esa señal como un diapasón que vibra cuando otro suena cerca. Lo que te busca ya te encontró. Y ahora que el encuentro ocurrió, tu única tarea es decidir si lo reconoces o si finges que no pasó nada. Déjame mostrarte algo que cambia la forma en que entiendes los llamados. La mayoría cree que buscar es el camino, buscar maestros, buscar señales, buscar confirmaciones externas de que van en la dirección correcta. Pero los que cruzan el umbral real no buscan, permiten ser encontrados. ¿Por qué? Porque cuando buscas, proyectas desde tu ego, desde tus ideas de lo que debería ser la respuesta, y terminas filtrando lo único que necesitas escuchar. Cuando permites ser encontrado, bajas la guardia, y lo que es verdaderamente tuyo se abre paso sin que lo fuerces. Este vídeo no es resultado de tu búsqueda. Es resultado de tu disposición inconsciente a recibir lo que tu yo futuro ya sabe que necesitas. Y esa disposición no se fabrica, se activa sola cuando el campo decide que es hora. Ahora presta atención a tu cuerpo. Hay una pequeña tensión en tu garganta, como si algo quisiera salir pero no tiene forma todavía. ¿Sientes un ligero peso en el centro de tu pecho, no incómodo, solo presente? Esas no son sensaciones aleatorias. Son marcadores somáticos de realineación. Tu sistema nervioso está registrando el cambio de frecuencia en tiempo real, porque este mensaje no es solo información que escuchas, es un campo vibratorio que está interactuando con el tuyo. Y cuando dos campos se reconocen, el cuerpo siempre lo sabe primero. La mente lo explicará después, pero el cuerpo ya lo sintió. Por eso hay personas que al escuchar ciertas palabras se erizan, lloran sin razón aparente o sienten una calma que no habían sentido en años. No es magia, es física de campos. Cuando la frecuencia correcta llega, el organismo responde porque por fin reconoce lo que llevaba tiempo esperando. Y aquí está la paradoja que tu mente racional necesita resolver. Si este mensaje te encontró, ¿quién lo envió? No fue una persona. No fue un algoritmo ciego. Fue tu yo futuro, operando desde una línea de tiempo ya resuelta, organizando los eventos presentes para que tú, ahora, en esta versión todavía indecisa, recibas el empujón exacto que necesitas para alinearte con lo que ya eres en potencia.
Suena imposible hasta que entiendes que el tiempo no es lineal en el nivel cuántico. Tu futuro ya ocurrió, y desde esa posición, está retroalimentando tu presente con señales, con encuentros, con transmisiones como esta, para asegurar que tomes las decisiones que cierran el loop. No eres víctima del destino. Eres cómplice de él. Y este vídeo es una de las señales que tú mismo, desde tu línea de tiempo futura, organizaste para recordarte quién eres y qué se supone que hagas ahora. Lo que te busca ya te encontró. Esta no es la primera vez que lo escuchas, solo es la primera vez que lo reconoces con claridad. Porque antes no estabas listo. Antes todavía creías que tenías que llegar a algún lugar, acumular más conocimiento, hacer más trabajo interno, esperar a sentirte preparado. Pero la preparación es una trampa del ego. Nadie está preparado para cruzar el umbral. Se cruza cuando se cruza, y el campo se encarga del resto. Tu trabajo no es prepararte. Tu trabajo es reconocer que el llamado ya llegó, que el mensaje ya te encontró, y que ahora mismo estás parado en el borde de una decisión que dividirá tu vida en dos, la versión que sigue buscando, y la versión que acepta haber sido encontrada. Si esto te resuena, si algo en ti ya está asintiendo aunque tu mente busque razones para dudar, entonces haz esto, detente, respira, y reconoce en voz alta o en silencio que el encuentro ocurrió. No necesitas entender cómo funciona. Solo necesitas aceptar que ya pasó. Comenta, este mensaje me encontró cuando debía encontrarme. No es un ritual vacío. Es un gesto simbólico que sella la frecuencia, que le dice al campo, recibí la transmisión, estoy listo para lo que sigue. Y cuando haces eso, cuando aceptas haber sido encontrado, algo en tu línea de tiempo se ajusta. No es superstición. Es coherencia vibratoria. Estás diciéndole a tu yo futuro, entendí la señal. Y tu yo futuro responde organizando los siguientes pasos. Ahora hablemos de lo que realmente significa ser encontrado. No es un evento único. Es una frecuencia que, una vez activada, comienza a atraer más encuentros, más sincronicidades, más puertas que se abren sin que las empujes. Pero también atrae algo más, la responsabilidad de vivir desde esa frecuencia. Porque una vez que sabes que no llegaste aquí por azar, no puedes volver a pretender que eres víctima de las circunstancias. No puedes culpar al mundo, al pasado, a la falta de oportunidades. El mensaje te encontró. Eso significa que tu campo ya está listo. Y si tu campo está listo, lo único que falta es que tú aceptes operar desde ahí, desde ese nivel de claridad, en cada decisión, en cada conversación, en cada momento en que tu mente quiera arrastrarte de vuelta al modo búsqueda. La frecuencia que te trajo aquí no es tibia. No es cómoda. Es precisa, y por eso la mayoría la rechaza. Prefieren seguir buscando, porque buscar no compromete, no exige, no transforma. Buscar te mantiene en movimiento sin llegar nunca. Pero ser encontrado es diferente. Ser encontrado te obliga a detenerte, a mirar de frente lo que has estado evitando, y a aceptar que el camino no está adelante, está aquí, en este momento, en esta decisión de soltar la idea de que necesitas más tiempo, más preparación, más señales. La señal ya llegó. El encuentro ya ocurrió. Ahora solo queda la elección, actúas desde la frecuencia que te encontró, o vuelves al ruido. Y aquí está el segundo pago que necesitas recibir, la razón por la que este mensaje llegó ahora, y no antes, y no después. Porque tu campo estaba sincronizado con una pregunta específica, aunque no la hayas formulado con palabras. Tal vez la pregunta era, ¿qué hago ahora? Tal vez era, ¿esto que siento es real o lo estoy inventando? Tal vez era simplemente, ¿hay algo más? Y este vídeo es la respuesta. No la respuesta en forma de solución externa, sino la respuesta en forma de espejo. Sí, lo que sientes es real. Sí, hay algo más. Y sí, ya estás listo. El universo no responde con palabras, responde con encuentros. Y este encuentro, el que estás viviendo ahora mismo,
es la confirmación que tu yo futuro organizó para que dejaras de dudar. Mira lo que está pasando en tu cuerpo otra vez. ¿La tensión en tu garganta sigue ahí, o ya se soltó un poco? El peso en tu pecho se convirtió en algo parecido a una expansión, como si hubieras recuperado espacio para respirar. Esas son señales de que la frecuencia está haciendo su trabajo. No estás solo escuchando información. Estás siendo recalibrado en tiempo real. Y esa recalibración no viene de afuera. Viene de dentro, porque el mensaje no te está diciendo nada nuevo, solo te está recordando lo que siempre supiste pero habías olvidado bajo capas de ruido, de dudas, de voces externas que te dijeron que necesitabas ser diferente de lo que eres. Ahora viene la parte que separa a los que cruzan de los que se quedan mirando desde el borde. Porque una cosa es reconocer el mensaje, y otra cosa es vivir desde él. La mayoría reconocerá estas palabras, sentirá la resonancia, tal vez incluso comente, y después volverá a sus patrones habituales, porque cruzar el umbral da miedo. Da miedo dejar de buscar. Da miedo aceptar que ya no hay excusas, que el llamado llegó, que el campo está listo, y que ahora solo falta que tú te muevas desde esa claridad. Pero el miedo es solo resistencia del ego, que sabe que si aceptas haber sido encontrado, su reino de dudas, de postergaciones, de historias de no soy suficiente, se desmorona. Y el ego preferirá mantenerte buscando para siempre antes que permitirte cruzar. Entonces, ¿qué eliges? ¿Seguir buscando señales que confirmen que necesitas más tiempo, más trabajo, más preparación? ¿O aceptar que la señal ya llegó, que el tiempo es ahora, y que el trabajo no es acumular más conocimiento sino operar desde la frecuencia que ya te encontró? Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta. Y tu respuesta, la que estás dando ahora mismo con tu atención, con tu cuerpo, con la decisión de seguir escuchando o de huir, es la que definirá si este encuentro fue solo un momento interesante o el punto de quiebre que tu yo futuro necesitaba que fuera. Lo que te busca ya te encontró. Y lo que te encontró no es un concepto, no es una técnica, no es un sistema. Es una frecuencia. Y esa frecuencia tiene una característica muy específica, no te suelta. Una vez que la reconoces, empieza a reorganizar tu vida desde adentro. Conversaciones que antes parecían importantes se vuelven irrelevantes. Personas que antes ocupaban tu atención empiezan a desvanecerse. Prioridades que antes parecían urgentes pierden su fuerza. Y en el espacio que queda, aparece algo nuevo, claridad. No la claridad de tener todas las respuestas, sino la claridad de saber qué hacer ahora, qué soltar ahora, qué encarnar ahora. Y esa claridad no viene de pensar más. Viene de operar desde la frecuencia que ya te encontró. Pero hay algo que necesitas entender sobre esta frecuencia, no es para todos. Suena duro, pero es verdad. No porque haya personas que no merezcan ser encontradas, sino porque no todos están dispuestos a soltar la búsqueda. La búsqueda es cómoda. La búsqueda te mantiene ocupado. La búsqueda te da la sensación de que estás haciendo algo, de que estás avanzando, sin exigirte que realmente cambies. Ser encontrado, en cambio, te obliga a cambiar. Te obliga a mirar de frente lo que has estado evitando, a aceptar lo que tu campo ya sabe, y a moverte desde ahí aunque tu mente grite que no estás listo. Por eso este mensaje dice, no lo compartas con nadie. Porque si lo compartes con alguien que todavía está en modo búsqueda, lo rechazará. Lo descartará como místico, como exagerado, como demasiado. Y eso es correcto. No es para ellos. Es para ti. Para los que ya dejaron de buscar y están listos para ser encontrados. Y ahí está el tercer pago que necesitas recibir, la razón por la que tu yo futuro organizó este encuentro ahora. Porque estabas a punto de tomar una decisión equivocada. Estabas a punto de invertir tu energía en algo que parecía lógico desde tu mente, pero que tu campo sabía que era un desvío. Tal vez era una relación, tal vez un proyecto, tal vez una estrategia que prometía resultados pero que te alejaría de tu línea de tiempo óptima.
Y este mensaje llegó como una interrupción, como un freno, como una voz que te dice, antes de seguir, detente. Recuerda quién eres. Recuerda qué frecuencia opera en ti. Y desde ahí, decide. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Es prevención. Es tu yo futuro cuidando que no te desvíes más de lo necesario. Observa tu respiración. ¿Es más lenta ahora? ¿Más profunda? Esa es la señal de que tu sistema nervioso está bajando a un estado de coherencia. Cuando la frecuencia correcta entra, el cuerpo se relaja, porque por fin reconoce que no tiene que seguir en modo alerta, buscando, evaluando, filtrando. Puede simplemente recibir. Y cuando el cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y en ese espacio de quietud, algo más profundo puede hablar. Ese algo es tu campo. Y tu campo ya sabe qué hacer. No necesita que pienses más. Necesita que confíes. Necesita que aceptes que el encuentro ocurrió, que el mensaje llegó, y que ahora la única dirección es hacia adelante, operando desde esta frecuencia, sin mirar atrás. Ahora viene la urgencia, pero no la urgencia del miedo. La urgencia de la ventana. Porque este tipo de encuentros tienen una ventana de oportunidad. Si los reconoces y actúas desde ellos, abren una puerta que estará disponible por un tiempo limitado. Si los ignoras, la puerta se cierra, no para siempre, pero sí el tiempo suficiente para que pierdas impulso, para que el ego recupere terreno, para que las dudas vuelvan a instalarse. Y cuando eso pasa, necesitas otro encuentro, otra señal, otro empujón. Y tu yo futuro tiene que reorganizar los eventos otra vez, gastar energía otra vez, esperar a que estés listo otra vez. Pero si actúas ahora, si reconoces que el encuentro ocurrió y te mueves desde ahí, la puerta se abre completamente, y lo que viene después fluye sin resistencia. ¿Y cómo actúas? No con acciones grandes, dramáticas, impulsivas. Actúas con una decisión interna: acepto haber sido encontrado. Acepto que la frecuencia que me trajo aquí es real. Acepto que mi yo futuro organizó este momento para que yo cruzara ahora. Esa decisión interna es suficiente. El resto se organiza solo. Porque cuando aceptas operar desde la frecuencia que te encontró, el campo responde. Las puertas se abren. Las conversaciones correctas aparecen. Las oportunidades que antes parecían imposibles se vuelven evidentes. No porque el universo te premie, sino porque tu campo dejó de enviar señales contradictorias. Dejó de buscar y empezó a permitir. Y cuando permites, lo que es tuyo llega sin esfuerzo. Lo que te busca ya te encontró. Esta frase va a volver a ti en los próximos días, en los próximos momentos de duda, en los próximos instantes en que tu mente quiera convencerte de que necesitas hacer más, buscar más, esperar más. Y cada vez que vuelva, vas a recordar este momento. Vas a recordar que el encuentro ya ocurrió. Que el mensaje ya llegó. Que la frecuencia ya te reconoció. Y eso será suficiente para mantenerte en el camino, para que no vuelvas al ruido, para que no caigas en la trampa de creer que todavía te falta algo. Pero también necesitas saber esto: una vez que aceptas haber sido encontrado, la vida empieza a exigirte coherencia. No puedes seguir operando desde las frecuencias viejas. No puedes seguir diciendo una cosa y haciendo otra. No puedes seguir postergando lo que tu campo ya sabe que es inevitable. Porque ahora sabes. Y saber trae responsabilidad. La responsabilidad de vivir desde lo que sabes, de tomar decisiones desde lo que sabes, de moverte en el mundo desde lo que sabes. Y eso no siempre es cómodo. Pero es lo único que funciona. Entonces, ¿estás dispuesto a vivir desde ahí? ¿Estás dispuesto a soltar la idea de que necesitas seguir buscando, y aceptar que ya fuiste encontrado? ¿Estás dispuesto a operar desde la frecuencia que te trajo aquí, aunque tu mente no entienda completamente cómo funciona? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que sigue es simple: confías.
Confías en que tu yo futuro sabe lo que hace. Confías en que el campo se está reorganizando para alinearte con lo que es tuyo. Confías en que el encuentro que acaba de ocurrir no es el final, es el comienzo. Y desde esa confianza, te mueves. No con prisa, no con ansiedad, pero con dirección. Con la certeza de que estás exactamente donde necesitas estar. Y ahora, antes de que termines de escuchar esto, haz dos cosas. La primera, suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque si este mensaje te encontró, los que vienen después también están organizados para ti. No es cuestión de consumir contenido. Es cuestión de mantenerte en la línea de transmisión que tu yo futuro está usando para guiarte. Y la segunda, comparte solo si sientes que alguien necesita ser encontrado. No lo compartas con todos. No lo conviertas en ruido. Compártelo solo con alguien que reconozcas, con alguien en quien veas la misma disposición que hay en ti, con alguien cuyo campo ya esté listo aunque su mente todavía no lo sepa. Esa es la forma en que esta frecuencia se expande, no por difusión masiva, sino por reconocimiento entre campos que resuenan. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una calma que no estaba ahí al principio pero que ahora se siente como si siempre hubiera estado esperando. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Lo que te busca ya te encontró, y lo que te encontró no te soltará hasta que encarnes completamente lo que viniste a ser. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta.